Hola a todos, bienvenidos a Cuestiones de Vida. Habíamos dicho con anterioridad que una emoción podría derivarse de la valoración que un pensamiento le hace a un hecho, ¿verdad? Eso había quedado claro. Pero también una emoción puede derivarse de un pensamiento solito, sin que exista ningún hecho. Puede ser, vamos en un viaje largo de varias horas, vamos de copilotos, no vamos manejando, y vamos ahí mirando el paisaje e imaginando nuestra vida, recreando escenas, y llega un recuerdo desagradable de un momento de nuestra vida, tal vez no resuelto o muy doloroso, e inmediatamente sentimos tristeza o sentimos rabia y no hubo ningún hecho, sencillamente el pensamiento y la emoción. Ahora, esto también es de doble vía. La emoción solita también puede crear pensamientos asociados, ¿sí? Por un hecho también. Normalmente hechos que tienen que ver con nuestra supervivencia. Entonces, vamos caminando por la calle y de repente escuchamos el bocinazo fuerte de un megacamión y quedamos en un momento sorprendidos, nos salta el corazón inmediatamente, quedamos sin saber qué hacer, alerta, evaluando la situación. La emoción sucede en milisegundos, o sea, se activa en la amígdala y inmediatamente se envía señales a las glándulas que liberan hormonas como la adrenalina, como el cortisol, y quedamos alertas y listos para la acción, ¿sí? Por ir distraída con mi teléfono, no me fijé que el semáforo no había cambiado e intenté pasarme la avenida. Entonces inmediatamente el señor con su bocina me alerta y tal vez hasta me grita cosas, vieja bruta, ponga cuidado. Y me puedo quedar paralizada, ¿sí? O me puedo ir de ahí rapidito, huir, o puedo agredir también, ¿cierto? Puedo agredir al señor también verbalmente y gritarle cosas también. Y me quedo con la emoción, ¿sí? Un buen rato, porque el cortisol tarda horas en pasar. Y pueden asociarse pensamientos. Entonces me voy pensando, qué señor tan grosero, qué susto que me dio, qué falta de tacto. Nos imaginamos incluso que puede ir riéndose del momento, riéndose de nosotros. Y seguramente de ahí en adelante, cada que intentemos pasar el semáforo estaremos alerta, ¿verdad? Porque la experiencia ya se guardó. Y entre más emotiva sea una experiencia, se guarda con mayor facilidad, para bien o para mal. Bueno, ese va a ser nuestro tema de hoy. Seguimos con los pensamientos, pero hoy más vamos a centrarnos en las emociones y eso cómo nos determina. Bienvenidos todos. El miedo es una reacción natural ante un estímulo peligroso. Es adaptativo reaccionar con miedo. Si la reacción fue en vano y el estímulo no fue peligroso, de todas formas es mejor estar preparados. Ahora, cuando la emoción se deriva de un pensamiento, como dijimos en el caso del viaje largo, la situación es que el cuerpo reacciona de la misma manera ante el pensamiento que ante el peligro del megacamión. Entonces se libera el mismo cortisol, se libera la misma adrenalina y el susto por el megacamión pasa, en algún momento pasa, ya evaluamos que no fue grave, que de todas formas a tiempo el Señor me advirtió que no me pasara y no sucedió nada extraordinario. Me quedo eso sí con la sensación, con la emoción un buen rato y con pensamientos asociados, pero en algún momento el cortisol se libera de nuestro organismo. ¿Qué pasa con los pensamientos? Que los pensamientos, al ser permanentes, porque no suceden únicamente en caso de viajes largos, los pensamientos desagradables comúnmente se dan todos los días de nuestra vida.
a veces a determinadas horas, a veces ante determinados hechos, digamos, cuando estamos haciendo cosas repetitivas, ahí vienen los pensamientos y al ser permanentes mantenemos todo el tiempo nuestro organismo en alerta, con cortisol, inundados, intoxicados de cortisol. Y esto obviamente pues trae consecuencias bien complejas, no solamente para nuestro cuerpo, porque no es natural que estemos con esos niveles hormonales altos, no es natural, entonces va a tener consecuencias en nuestra salud, pero también en nuestro estado mental, porque al permanecer todo el tiempo con estos pensamientos y todo el tiempo inundados de este cortisol, pues vamos a entrar casi que en estados irritables todo el tiempo, agresivos todo el tiempo, tristes todo el tiempo, preocupados todo el tiempo y se convierte en nuestro día a día. Ese sería, o sea, pasamos a convertir ese estado alterado en nuestro estado natural. Por eso sufrimos tanto y por eso es necesario reconocer, ¿cierto? Entender cómo funciona primero nuestro sistema y segundo, reconocer estos pensamientos que están maltratando mi vida y están evitando el disfrute y la tranquilidad que debe ser la normalidad de la vida. Para entender todo esto, es necesario que manejemos una buena definición de las emociones. En el libro El perfil emocional de tu cerebro hay una definición bastante simple de entender que nos dice que un estado emocional es la emoción más pequeñita, más efímera, la que dura unos segundos. Es, por ejemplo, cuando se me saltó el corazón por el bocinazo, ¿sí? Esa emoción es un estado emocional. Un estado de ánimo es algo que perdura más en el tiempo, unas horas o días. Después del bocinazo me voy, pero duro todo el día irritable. O sea, me dañó todo el día la situación estresante de la mañana y eso hace que ese día mi estado emocional sea de irritabilidad. Y un rasgo emocional es algo que me acompaña normalmente durante una época o durante toda mi vida, o sea, es un periodo mucho más largo de tiempo. Entonces puede ser que ese estado de irritabilidad sea lo que me caracteriza. Todo el mundo sabe que yo soy súper irritable, que no peleo solamente con el señor del bocinazo, sino que peleo con los peatones, peleo con mis compañeros y permanezco todo el tiempo en ese estado. Entonces, mi rasgo emocional será de malgeniada. Muy seguramente cuando las personas me definan, dirán eso de mí. Y la personalidad es algo que cobija todo, es algo más grande que cobija esos rasgos emocionales, pero también que incluye mi forma de reaccionar ante los eventos estresantes de la vida. En este ejercicio de autoconciencia es necesario tratar de contestar una pregunta básica, pero que normalmente su respuesta es muy compleja. ¿Quién soy? ¿Mm? Damos por hecho de que sabemos quiénes somos, pero en muchas ocasiones no nos conocemos tanto como creemos. Entonces vamos a tratar de dar respuesta a esa pregunta de quiénes somos y para eso vamos a describirnos nosotros mismos y sin el pero de la justificación. Digo que nosotros mismos porque cuando otras personas nos piden que nos describamos, nosotros somos benevolentes, no decimos cosas que seguramente nos roben el respaldo social, ¿verdad? Entonces decimos, soy mal geniado, pero no digo, soy tan agresivo, soy tan impulsivo que cuando me ofusco digo cosas súper hirientes porque necesito descargar toda mi furia. O cuando nos describimos le colocamos el pero. Decimos,
permanezco triste, pero pues ¿quién no en este mundo donde nadie valora nada? Entonces, vamos a hacerlo, pero sin justificarnos lo más abiertamente posible, a rajatabla, como decimos, sin vergüenza, decididamente. Vamos a hacerlo si necesitamos que alguien nos colabore, que nos conoce mucho y nos ayude con la descripción, está bien, pero el resultado es para nosotros. No va a ir en su epitafio, no va a ir en su biografía. Es sencillamente un ejercicio de autoconciencia y como tal lo vamos a hacer lo más honestamente posible. ¿Qué vamos a tratar de identificar? El rasgo más predominante en mí, ese rasgo que me acompaña, con el que seguramente los demás nos describen. Entonces, puede ser que nos haya acompañado durante toda la vida o puede ser también que se presente durante una etapa de la vida. A veces empezamos a reconocer cosas que en otro momento no teníamos y decimos, en esta etapa me encuentro mayormente triste o mayormente irritable. Entonces vamos a identificar hoy en día, en nuestro presente, cuál es nuestro rasgo más determinante. Por decir, soy impulsivo o soy una persona sensible, esa persona que es muy empática, que quiere sobre todo tranquilidad, que no le gusta trabajar bajo presión, o soy una persona tímida que me afecta muchísimo la crítica social, o soy una persona insegura que todo el tiempo está remarcando aspectos negativos de mí y de mi forma de relacionarme, o soy una persona más bien obsesiva, no como trastorno, sino como rasgo. Entonces me engancho con pensamientos, soy demasiado controladora, soy demasiado perfeccionista, y eso pues obviamente me trae muchísima tendencia a pensamientos rumiativos, a pensamientos en bucle, o soy una persona desconfiada, o soy una persona melancólica, ¿sí? Muy tendiente a estados de ánimos pesimistas, negativos. ¿Cuál es mi rasgo más característico? ¿Qué me determina? Es importante en nuestro ejercicio de autoconciencia identificar nuestro rasgo predominante. Este ejercicio no lo hacemos para encasillarnos, porque puede ser que yo tenga un rasgo predominante, pero tenga mucho de otro rasgo o de otros rasgos. Tampoco significa que sea algo que me caracterice toda la vida. Se puede ir cambiando de rasgos predominantes. Uno en ocasiones se da cuenta que en esta época en especial está teniendo determinado rasgo que no sucedía en otras épocas, por ejemplo. Entonces, ni es para encasillarnos, ni es para justificarnos. Decir, soy impulsivo, por lo tanto soy irritable, por lo tanto me gustan las recompensas inmediatas, entonces no me gusta ahorrar, me gusta postergar las cosas que me requieren esfuerzo, soy impaciente y qué. Pues no es justificar y decir así soy y no hay nada que hacer. O sea, pararnos en el así soy es una decisión también. Y no es que sea malo ser como somos o tener los rasgos que tenemos, porque todos tienen un equilibrio, todos tienen que aportar y obviamente sus cosas no tan positivas. Pero una persona impulsiva, por ejemplo, puede ser la que impulse a otra persona que no le gusta tomar los más mínimos riesgos. Entonces esta persona va a ser el punto de equilibrio de la otra. Una persona impulsiva también siente más y no racionaliza tanto, porque racionalizar tanto también se puede convertir en un problema para las personas que somos más tendientes a ser obsesivas. Entonces todo tiene un punto de equilibrio. Ahora, si ese rasgo en especial está interfiriendo en el cumplimiento de mis metas o está haciendo que mis días sean tristes o aburridos o me está impidiendo la felicidad o el disfrute
o está afectando a terceras personas, entonces ahí sí tengo que mirar cómo amortiguo ese rasgo para no entregar toda la potencia del mismo a terceras personas y afectarlas obviamente. En una ocasión mi hija, que es más del tipo sensible, me dijo que le gustaría ser como yo. Yo soy más del tipo obsesivo, entonces trato de controlar hasta mis emociones, y yo le dije que no lo veía así. O sea, la sensibilidad de ella nos ha llevado a ver el lado más humano de la vida. La empatía que ella tiene con las personas hace que también los entendamos y que saltemos esa parte que tenemos todos, que es juzgar a las personas y ser indolente con las personas. Entonces, en las familias los rasgos se van equilibrando de tal manera que van creando armonías perfectas, y de eso se trata, que todo se contribuya entendiéndose y relacionándose de la forma más positiva posible. Bien, una vez entendamos un poco más sobre nuestros rasgos y nuestro rasgo predominante, nos queda por identificar cómo respondemos a las experiencias estresantes. Recuerdan que al inicio les dije que la personalidad era los rasgos y cómo reaccionamos a diferentes situaciones. Bueno, entonces vamos a hacer un ejercicio. Supongamos que estamos en un lugar público, en un sitio público, pero estamos solos. Nos íbamos a encontrar con una persona, pero no ha llegado aún. Y de repente nos damos cuenta que hemos perdido el celular. Y sabemos que se perdió ahí en ese sitio, porque la última vez que lo revisamos estábamos ahí y ahora no lo encontramos. ¿Será que las personas respondemos de la misma manera ante una situación estresante que tiene que ver con un aparato que se ha convertido en algo fundamental en nuestra vida cotidiana? ¿O será que el impulsivo tenderá a ser más agresivo en una situación de esas? El tímido tal vez se bloquea. La persona sensible tal vez pase por un abanico de emociones donde llora, se estabiliza, luego se enoja, luego vuelve a estar bien. Muy seguramente el obsesivo empezará angustiado con una cantidad de ideas en su mente de por qué no lo guardé, qué hice la última vez, por qué lo dejé ahí. La persona que es más tendiente a la melancolía seguramente sienta un vacío, ¿cierto? La persona que es desconfiada empezará a mirar a los posibles amigos de lo ajeno. Obviamente todo esto tiene matices especiales dependiendo de las experiencias que ya tenga cada persona, dependiendo de sus mecanismos de afrontamiento, dependiendo también de su actitud frente a la vida, de su mismo estado de ánimo ese día. O sea, son muchas las cosas que vienen a influir porque, como les digo, no somos los humanos no somos simples, somos muy complejos. En este ejemplo colocamos una situación estresante para todos, pero puede ser que cada uno tenga factores particulares de estrés. A mí, por ejemplo, me afecta mucho las multitudes, me estresan mucho. Entonces, para ustedes también pueden ser circunstancias, o también pueden ser momentos, o también pueden ser personas. Entonces, no todos nos estresamos con las mismas situaciones, con las mismas cosas. Somos todo menos simples, los seres humanos somos muy complejos, pero por algún lado tenemos que empezar este proceso de autoconocimiento. Y es fundamental, como les vengo diciendo desde hace rato, conocernos para saber cómo reaccionamos, cómo amortiguamos, cómo modificamos, buscando siempre una mejor calidad de vida. No podemos dedicarnos a sobrevivir el día a día, sino que siempre tenemos que procurar un examen de conciencia que nos motive a superarnos. Si no sabemos dónde estamos, pues no sabemos dónde queremos llegar. Es necesario primero conocernos.
Con estas reflexiones los dejo por el día de hoy. Nos vemos en el próximo video, donde vamos a terminar ya con esta saga de los pensamientos, tratando de identificar pensamientos y mirar qué podemos ya hacer en la práctica con eso. Hasta una próxima oportunidad, hasta una próxima cuestión de vida.